Así que los que llegaron aquí, pues gracias que hicieron el sacrificio por estar aquí en la casa del Señor. Hermanos, yo creo firmemente que Dios obra todo para bien y Él organiza todo, tiene todo en su propósito. El día de hoy yo tenía un mensaje preparado, pero debido a ciertas circunstancias no lo pude llevar. Y el día de ayer y el día de hoy tengo que buscar algo diferente para predicar y mi tiempo era muy limitado. Así que el día de hoy, más que una prédica, va a ser un estudio bíblico. Así que sean pacientes conmigo y voy a también utilizar la participación de la iglesia. Entonces vamos a estudiar un pasaje que nuestros amigos carismáticos, pentecostales, luz del mundo y todos les encantan utilizar bastante. Y vamos a estudiar el tema del libro de la vida. Vamos a estudiar el libro de la vida. Hay ciertos versículos que a ellos les agrada usar para sostener que la salvación se pierde o que uno puede perder la salvación y que su nombre puede ser borrado del libro de la vida. Vamos a profundizarnos en estos textos, vamos a ver su contexto y vamos a ver lo que realmente enseña la palabra de Dios. Y vamos a fundamentarnos y estar bien cimentados en la verdad que la salvación es eterna, que es gratuita y que Dios no se retracta de lo que Él ha dado. Entonces, habiendo dicho eso, el tema de esta enseñanza va a ser simplemente el libro de la vida. El libro de la vida, y quiero que me acompañen por favor a Apocalipsis. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 3 y el verso 5. Apocalipsis 3 y verso 5. Si no lo encuentran, está después de Génesis. Apocalipsis capítulo 3 y verso 5. Dice así la palabra de Dios: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vamos a orar. Señor, Padre, gracias por ser misericordioso, por ser un Dios de amor. Padre eterno, gracias por tu gran sacrificio de enviar a tu Hijo Cristo a morir por nosotros en la cruz, de darnos una salvación tan grande. Dios mío, te adoramos y bendecimos tu nombre, Dios mío, porque sabemos que en ti estamos seguros, que nada nos separará de tu mano. Padre eterno, gracias por este don irrevocable, esta salvación tan grande. Te pedimos que nos ayudes a atesorar, a meditar en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz y glorificarle, honrarle con todo lo que somos. Que tú seas enaltecido sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Inmediatamente al leer este pasaje va a sugerir una pregunta: ¿es posible que mi nombre sea borrado del libro de la vida? Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Y qué tal de los que no vencieren? ¿Será que sus nombres son borrados del libro de la vida? Hermanos, la Biblia, a través de la Biblia vemos muchas instancias donde se menciona el libro de la vida. Es un registro divino. El libro de la vida es un registro divino de parte de Dios que tiene implicaciones tanto temporales aquí en la tierra como unas implicaciones eternas o celestiales. Hermanos, algunos pasajes parecen sugerir que un hombre puede ser borrado del libro de la vida, y después nos lleva a esta pregunta: ¿puede el creyente perder su salvación? ¿Es posible que el creyente pierda su salvación? Vamos a profundizarnos en el Antiguo Testamento y vayamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Voy a pedirle al hermano Juanito que lea el verso 30. Capítulo 32, verso 30. Hermana Patti, si puede leer el verso
31, hermano Jonathan, el verso 32 y Camila, el verso 33, por favor. Éxodo capítulo 32, del verso 30 al 33. Veamos lo que dice el texto. Y fuerte para que se escuche. Éxodo 32, 30. Empezamos contigo, Juanito. Que perdones ahora su pecado, y si no... Éxodo 32, 30. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Manapati. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: el que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. Interesante, aquí el contexto que tenemos, el pueblo de Dios ha pecado severamente. Dios está airado. Lo que vemos aquí es que Moisés está intercediendo por el pueblo porque la ira, la santa furia de Dios ha llegado hacia su límite en contra de este pueblo. Moisés está intercediendo por ellos. Está intercediendo. Dice: Señor, reconozco que este pueblo ha pecado en gran manera. Ha pecado. Y entonces Moisés dice: perdónalos, Señor. Dice: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme de tu libro que has escrito. Moisés dice: o perdónales el pecado, o quítame a mí mismo del libro que tú has escrito. Hasta ahí vamos bien. Pero después, el próximo versículo, los carismáticos van a decir: ya ven, ya ganamos. Porque es lo que dice el próximo versículo. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. En otras palabras, a este borraré yo de mi libro. ¿Cuál es el contexto que estamos viendo aquí? Lo que vemos es un pueblo contumaz y rebelde que se está enfrentando a la ira de Dios. Vemos un siervo, un varón de Dios que ama tanto al pueblo que Dios le ha dado, que está pastoreando este rebaño, que él ama a sus ovejas tanto que está diciendo: Señor, ráeme a mí de tu libro, pero perdónales a ellos el pecado. Aquí vemos a Moisés como un tipo de Cristo, intercediendo por el pueblo contumaz, rebelde y pecador. Hermanos, entonces, al examinar este tema a la luz de la Biblia, vamos a abordar el significado de Éxodo capítulo 32 y vamos a ver Apocalipsis 3:5 y vamos a estudiar esta doctrina, la perseverancia de los santos. Otros la conocen como la seguridad eterna. La doctrina de la perseverancia de los santos o de la seguridad eterna. En el contexto de Éxodo, ¿qué representa el libro? Ráeme de tu libro. O en el contexto de Apocalipsis, que dice: no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué está representando? Aquí vemos que cuando Moisés intercede por el pueblo, porque pecaron y se hicieron un dios de becerro de oro, y él ofrece ser borrado del libro de Dios. Ahora, la Biblia responde que solamente el que pecare será borrado. Dios dice: aquel que peque raeré su nombre de mi libro. ¿Okay? Hasta ahí vamos bien. En cuanto a este tema, hay dos interpretaciones. Hay dos interpretaciones en cuanto a este tema de Moisés, de borrar su nombre. Dios dice que borraré su nombre o raeré su nombre de mi libro. Entonces, hermanos, estas dos interpretaciones principales las vamos a estudiar y vamos a analizar a la luz de la Biblia cuál de ellas es la correcta. Entonces, la primera, letra A, cuando Dios está hablando de mi libro, ahí no hace mención de el libro de la vida. Aquí está diciendo de mi libro.
Algunos sugieren que es un registro de la vida física y que no se está refiriendo a lo espiritual. Un registro de la vida física y no de la espiritual. Unos teólogos sostienen que este libro que Dios está mencionando o del que Moisés se está refiriendo representa la lista de aquellos que están vivos dentro de la comunidad, dentro del pueblo de Israel. En este caso, el término raer o ser borrado simplemente significa morir. Significa morir físicamente como por el castigo del pecado, pero no en un término espiritual, como ocurrió con los israelitas que estuvieron en el desierto. Entonces, lo que representa la primera postura es que aquí no menciona el libro de la vida. Los carismáticos van a decir, ya ganamos porque sí se pierde la salvación, pero aquí no menciona el libro de la vida. Dice, borraré su nombre de mi libro, pero no está siendo específico que sea el libro de la vida, al mismo que se refiere en Apocalipsis. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien. Entonces, la primera postura es que este libro de Dios es un registro del pueblo de Israel, de aquellos que están en la comunidad y que están aún con vida. Vamos a Números capítulo 14 y vamos a leer el verso 29 y el verso 30. Por favor, hermano Abel, si me hace el favor de leer el verso 29 y Iker el verso 30. Números capítulo 14. Hermano Abel 29 y Iker verso 30. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Iker. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría abierta en ella, Exceptuando. ejecutando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Ok, muy bien, gracias. ¿Qué vimos aquí? Que la ira de Dios se llevó a cabo y todos, me refiero a todos, incluyendo a Moisés, incluyendo a María, todos murieron en el desierto. De la edad de 20 años hacia arriba, todos murieron con la excepción de 2 varones. Solamente hubo 2 varones en todo el pueblo de Egipto, arriba de la edad de 20 años, que entraron a la tierra prometida con vida. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone. Si ustedes se acuerdan de estos 2 personajes, cuando fueron a reconocer la tierra de Canaán, cruzaron el río y eran espías para ver si podían conquistar aquella tierra. Eran 12 hombres que fueron a ver si podían conquistar la tierra. 12 hombres, 2 espías. 10 concordaron y dijeron, estos gigantes son enormes. La estatura, el poder, el avance que ellos tienen, no podemos. Nosotros, siendo un pueblo que acabamos de salir de esclavitud, no podemos conquistar este pueblo. 10 dijeron, no podemos conquistarlo. Pero otros dos, Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, ellos no vieron a los gigantes como un obstáculo. Ellos dijeron, esos gigantes. Ellos nomás vieron lo bueno de la tierra prometida. Vieron el fruto de la tierra, las uvas que tenía. Dijeron, esta tierra es buena y Dios es fiel. Vamos a ir y esos gigantes les vamos a arrancar la cabeza, pero sí podemos. Dios honró a esos 2 varones. Todo el pecado del pueblo, todos aquellos que habían murmurado y pecado en contra de Dios, murieron en el desierto. Pero cuando cruzaron el Jordán, estaba Josué, quien fue considerado como el primer juez. Y aquí lo vemos sucesivamente. Pero ¿qué está hablando aquí? Que Dios borró de su libro a todos aquellos que pecaron contra él en el desierto. ¿De cuál libro? El libro de la vida de los vivientes. Quitó su vida, los hizo morir. Muchos no están convencidos. Vayamos a un texto que afirma esta verdad.
Salmo capítulo 69, verso 28, por favor. Hermano Fermín, ¿me puede hacer el favor, por favor? Salmo capítulo 69 y verso 28. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. ¿Lo vieron aquí? ¿Sean raídos de dónde? ¿Del libro de la vida? No, del libro de los vivientes, de los que están respirando, de aquellos que viven. Entonces, ¿qué podemos concluir con este primer pensamiento? Es que Dios tiene un registro para la vida. Aquellos que Él va a disciplinar, que les va a quitar la vida a causa de su pecado, de ser contumaz y rebelde. Y aquí lo afirma, serán raídos del libro de los vivientes. Y noten, no sean escritos entre los justos. Vemos que muchas veces la muerte llega prematuramente. Puede llegar prematuramente porque Dios así lo permitió, porque fue su voluntad soberana, pero muchas otras veces puede ser un castigo de Dios. Tengan eso en mente. No quiero decir que cada muerte es un castigo de Dios, y no malinterpreten esto, hermanos, pero hay casos cuando hay un creyente que es contumaz y rebelde, que no está bien en las cosas de Dios. Hay hijos, porque la palabra de Dios mismo dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, para que vuestros días sean largos sobre la tierra. Dios puede castigar a los muchachos para que tengan una muerte prematura. En otras palabras, borrar su nombre del libro de la vida de los vivientes, en el contexto, no de la vida eterna, pero borrar su nombre de entre los vivientes. ¿Por qué? Por rebeldes. Y vemos esto con el pueblo de Israel. Vemos lo que le sucedió a los hijos de Aarón, vemos lo que le sucedieron a los hijos de Elí, y vemos lo que le pasó a Ananías, vemos lo que le pasó a Zafira. Dios no puede ser burlado y Él los elimina de la vida. No necesariamente significa que Dios les quitó la salvación, porque eso no sucede, pero Dios les quitó la vida. Esto sugiere que el libro en este contexto es una metáfora terrenal, únicamente terrenal, y la bendición dentro del pacto de Dios. De la misma manera que nosotros tenemos libros o registros, o tenemos algo muy en mente. Por ejemplo, algo que escuché el día de hoy, y no voy a tirar nombres. ¿Saben que sí voy a tirar nombres de una vez? Pero escuché aquí al pastor Aviña, que dice a este hermano: yo tengo contadas las veces que llega tarde. Llega tarde 100 veces, pero dos veces ha llegado a tiempo. Y lo tengo contado porque llegó temprano el hermano, pero lo tenía en su registro. Hermanos, Dios conoce todas las cosas y Él tiene un registro de aquellos que su paciencia hasta que ya llegamos a la superficie y Dios manda el castigo. Ahora veamos el otro lado de la moneda. Veamos lo que otros teólogos piensan y vamos a ver a la luz de las Escrituras si este pensamiento es correcto. Entonces, primero vimos que en el contexto de Éxodo, cuando dice que Dios iba a borrar su nombre del libro, se está refiriendo a un libro distinto al libro de la vida, el libro de entre los vivientes, y vimos unos textos para afirmarlo. Ahora, el segundo punto es que es un registro espiritual que sí se está refiriendo al libro de la vida eterna, que habla de la salvación eterna. Otros argumentan que este pasaje apunta a la vida eterna, el cual contiene los nombres de aquellos que han sido redimidos desde la fundación del mundo. Lo vimos en Apocalipsis 13:8. Si es así, hermanos, esto implica que uno sí puede perder la salvación. En la palabra de Dios tenemos verdades absolutas. Si algo no concuerda, para interpretar un texto necesitamos la Escritura para interpretar la Escritura. Por falta de una buena hermenéutica, es que hay tantas herejías. Hermanos, los Estados Unidos ha producido lo peor de lo peor en cuanto a la teología. Aquí han nacido los Testigos de Jehová, que es una herejía condenada rotundamente. Charles Chase Russell, que la fundó en los años 1800. Luego tenemos esta malvada herejía también de los mormones,
o de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Como tenían un nombre tan manchado, le cambiaron el nombre, pero sigue siendo la misma cosa. La iglesia de los mormones, que el ángel Moroni se le presentó al profeta Joseph Smith y que le dio una revelación nueva, y que escriban unas tabletas de oro, cuentos de hadas que ha sido comprobada científicamente, históricamente y bíblicamente que es un fraude, pero ahí siguen. La iglesia de los adventistas, también salido de aquí de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no ha producido absolutamente nada bueno en ese contexto, hermanos. Entonces, la salvación, tenemos que ir a la palabra de Dios y afirmarnos a todos los versículos que afirman que en Cristo estamos seguros, que la salvación no se pierde. Para aquellos que tienen duda de su salvación, o aquellos que tienen amigos carismáticos pentecostales que dicen que sí puedes perder la salvación, por eso es que estamos teniendo este estudio. Filipenses capítulo 4 y verso 3. Hermana Judith, ¿me pudiera ayudar, por favor? Muchas gracias. Filipenses capítulo 4 y verso 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Excelente. Ahora aquí sí menciona el libro de la vida, no solamente el libro. Entonces se está refiriendo a los creyentes, a los redimidos, a los santos, aquellos que han sido comprados con un precio, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y menciona a fieles, menciona a Clemente, menciona a estos hombres que están listos y dispuestos para dar su vida por la causa de Cristo, hermanos. Esto refuerza la idea que Dios sí tiene un registro celestial, y en cuanto al registro de la vida, que hay nombres allí que únicamente los que están escritos en ese libro pueden ingresar al cielo. Los que no están escritos en el libro de la vida no pueden entrar al cielo. Este es un título reservado para los creyentes, los que son salvos. Solamente los creyentes y los salvos están escritos en el libro de la vida y pueden ingresar al cielo. Esto va a presentar la pregunta obvia: ¿y si peco? Si caigo en pecado, ¿puedo perder la salvación? ¿Puedo perder la salvación? Vayamos a la escritura. Cuando leemos Éxodo capítulo 32 y leemos Apocalipsis capítulo 3, encontramos una verdad fundamental. ¿Y cuál es esta verdad? Que Dios preserva a los suyos. Dios preserva a sus ovejas. Podemos decir con claridad, con firmeza y con una certeza absoluta que la salvación no se pierde. Jamás se va a perder. Escuchen lo que dice Juan Calvino: Dios no comienza la obra de salvación en nosotros para luego dejarla inconclusa. Cierro la cita. Dios, cuando empieza la obra de salvación, la lleva hasta el final, nos salva y nos sella, y en Cristo estamos seguros. Apocalipsis capítulo 3 y verso 5. Alison, si me pudieras hacer el favor, por favor. Apocalipsis capítulo 3 y verso 5. Entonces, hermanos, esto no es una amenaza, esto es una promesa. Al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Hermanos, este versículo, como dije, no es una amenaza, es una promesa de seguridad. El vencedor, ¿quién es el vencedor? El cristiano, el creyente, el que ha depositado su fe en Cristo. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros tenemos acceso directo al cielo a pesar de nuestro pecado, nuestra culpabilidad, la mancha de pecado, porque Cristo nos perdonó los pecados en su totalidad. Tenemos un acusador. Está aquel que nos quiere acusar delante del Padre.
Pero abogado tenemos a Jesucristo, el justo, que intercede por nosotros. Nada nos separará si usted, mi amado hermano, ha depositado su fe en Cristo Jesús. Si usted se ha arrepentido de sus pecados y si su vida muestra evidencias que usted ha depositado su fe en Jesús, hermanos, la seguridad eterna usted la tiene y puede tener la certeza que nada lo separará de la mano de Dios. No es una amenaza. Cristo está dando una afirmación: no voy a borrar su nombre del libro de la vida. Ustedes son vencedores. Este nombre está aquí para siempre. Este nombre, es más, está aquí desde antes que el mundo fuese formado. Ya está tu nombre aquí. Aunque hayas nacido en el año 1950 o 1970, desde antes de la fundación del mundo, tu nombre ya estaba aquí. No lo borraré del libro de la vida. Primer libro de Juan, capítulo 5. Hermana Isabel, ¿me puede hacer el favor, por favor? Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, y Rodrigo el verso 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, ¿creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Creen que Cristo vino, murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día? Han depositado, somos vencedores. Y la promesa: no borraré su nombre del libro de la vida. Muchas veces la culpabilidad nos tiene tan agobiados, pero podemos tener en mente que entrando en la presencia de Dios vamos a ser revestidos con unas vestiduras resplandecientes, blancas, simbolizando que no hay pecado, no hay mancha. Vestiduras que Dios mismo ha preparado para nosotros. Hermanos, me maravilla porque este término de las vestiduras, y vamos a estudiar aquí a 2 semanas las vestiduras levíticas, pero al estudiar las vestiduras vemos un significado muy profundo. Y aquí voy. Jacob, al chipilón, al hijo que amaba, con sus propias manos le preparó una túnica, una vestidura de muchos colores, hermoso y resplandeciente, que los demás hermanos estaban tan celosos que lo querían matar porque vieron que el papá le preparó a eso al más joven, al que amaba, y ellos no. De la misma manera, Dios ha preparado vestiduras resplandecientes para nosotros. La túnica de José tenía muchos colores, muchos atributos. Dios a nosotros nos cubre también de muchos colores, de gracia, de amor, de paciencia, de benignidad, de dominio propio, de templanza. Nos cubre de tanta bendición espiritual. ¿Por qué? Porque somos vencedores, depositamos nuestra fe en Cristo y estamos seguros en Él. ¿Cuál es la certeza? Nuestro nombre jamás será borrado del libro de la vida. Además, hermanos, en el Nuevo Testamento nos enseña claramente la seguridad eterna o la perseverancia de los santos, de nosotros los redimidos. No vayan aquí por cuestión de tiempo, pero Juan 10, 28 al 29, Cristo dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Hablando acerca de sus ovejas, Cristo dice: yo les doy vida eterna y nada los arrebatará de mi mano, no perecerán jamás. No van a pasar por la muerte segunda. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio de nuestra redención. En Cristo estamos seguros. Romanos 8, 38 y 39, pero dice: nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Estamos en Él, nada nos va a separar de Él. En Cristo estamos seguros. La salvación no se va a perder. Filipenses 1:6 dice: Dios terminará la obra que comenzó en nosotros. Nos llevará hasta el final. Y los carismáticos: pero la palabra de Dios dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Es cierto, eso es lo que dice la Biblia y lo afirmamos. Y nosotros vamos a perseverar porque estamos en Cristo. Él nos guiará. Por eso creemos en la perseverancia de los santos. Es importante estudiar la palabra de Dios, que no sean engañados, hermanos. Aferrémonos a esto. Por tanto, hermanos, si alguien verdaderamente es salva, si esta persona es salvo, entonces su nombre no será borrado del libro de la vida.
Charles Spurgeon. Me encanta leer a Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. Compré unos volúmenes así, que lo voy a citar bastante. Tengo 15 libros de él así de gruesos y los estoy estudiando. Si lo cito mucho, perdónenme, pero él dice lo siguiente: si yo pudiera perder mi salvación, la perdería 1000 veces, pero mi salvación depende de Cristo, no depende de mí. Si pudieras perder la salvación, ya la hubieras perdido. Cada minuto, cada segundo. Tuve un pensamiento malo, ya la perdí. Perdóname, Señor. Otro pensamiento malo. Hice esto. Estaríamos viviendo nuestra vida en constante temor y temblor. Ya la perdí. Y si cometí un pecado antes de morir, o si tuve un accidente repentino, no me dio tiempo de perdonarme, me voy al infierno. Y hay muchos que están ahí en la cama, que tienen una doctrina errónea y dicen: ya me voy a morir. Ya, llámale al cura, que venga el cura, pero apúrale que venga el cura para que me dé los santos óleos, porque ya estoy a punto de morir. Porque quieren confesar sus pecados, porque están constantemente en temor que puedan perder la salvación. No se pierde, en Cristo estamos seguros, que me lleva a la doctrina de la perseverancia de los santos. Esta doctrina de la seguridad eterna o la perseverancia de los santos, hermanos, nos enseña que los verdaderos creyentes van a perseverar hasta el final. ¿Por qué? Porque Dios nos guarda. Martín Lutero dice: nuestra salvación no depende de nosotros, sino de Dios. Si dependiera de nosotros, ciertamente la perderíamos. Juan el apóstol también, hermanos, nos da un criterio claro para distinguir entre los verdaderos y los falsos creyentes. Ahora, sabemos que la salvación no se pierde, pero tenemos que abordar este tema porque es muy importante. A la misma vez, hay miles y millones de aquellos que dicen ser creyentes y no lo son, que están engañados. Tenemos que abordar ese tema. La salvación no se pierde, pero hay muchos que creen que son salvos y no lo son. Se han autoengañado. Primera de Juan, capítulo 2 y verso 19. Pastor Aviña, si me puede ayudar leyendo por favor. Primera de Juan, capítulo 2 y verso 19. Vamos a ver una característica de una persona que nunca fue salva. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Muy bien, gracias. ¿Lo ven aquí, hermanos? Uno dirá: pues si la salvación no se pierde, ¿qué tal de aquellos que se fueron de la iglesia y se fueron al mundo y se murieron borrachos, se murieron drogadictos? ¿Qué de ellos? ¿Serán salvos? Porque yo me acuerdo que cuando eran unos niños yo los guié a Cristo. A lo mejor nomás se perdieron. Hermanos, lo que estudiábamos en la palabra de Dios, que una persona que es salva, Dios lo cuida, lo protege y siempre lo trae al redil. Como aquella oveja perdida, muchos de nosotros nos descarriamos, pero ¿qué hace el buen pastor? Él deja las 99 en el rebaño y él va por aquella oveja porque es suya, le pertenece a él y nada de Cristo se va a perder. Él va y la encuentra y la regresa al redil. Un cristiano verdadero, si se va de la iglesia, si es verdadero, el mundo lo va a arrastrar, lo va a sacudir, pero tarde que temprano va a regresar al redil de Dios. Es una clara característica de que uno realmente sí es salvo. Dios mismo va por él, o si no, él viene de su propia voluntad. Tenemos la parábola del hijo pródigo, que se fue de su casa, él mismo se fue. Padre, dame los bienes que me corresponden, me voy. Se fue, malgastó sus bienes, estuvo allá y se dio cuenta: los jornaleros de mi padre tienen una mejor vida que yo. Me levantaré, iré a mi padre, le diré que no soy digno, que me haga como uno de sus jornaleros. Él vino humillado delante de su padre: y papá, yo no soy digno ni de siquiera de ser llamado uno de tus hijos. Y el papá que lo abraza, que le pone un anillo y que suene la música, una fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ya regresó. Cuando nosotros regresamos al redil hay fiesta. ¿Por qué? Porque un cristiano verdadero se va al mundo, pero tarde que temprano va a regresar. Si una persona se va y nunca regresa, salió de nosotros porque no fue de nosotros. Es una verdad muy difícil de aceptar, pero es cierto.
Salieron de nosotros, pero no fueron de nosotros. ¿Por qué? Porque el cristiano verdadero regresa. ¿Cómo saber si uno es cristiano verdadero o no? Autoexaminándose. Es fácil. Autoexamínese. ¿Hay un cambio en su vida? ¿Usted desea amar a Dios? ¿Usted desea a Dios más que cualquier otra cosa? Sí luchamos con el pecado, sí luchamos con la carnalidad. Hermanos, vamos a luchar con la carne todos los días hasta que muramos. Es una verdad. Pero la diferencia entre un creyente y un no creyente, que un no creyente va, se revuelca en el pecado y le gusta, y no siente ningún remordimiento y le sigue haciendo, pero para calmar su conciencia, Dios mío, por favor, perdóname. Y mañana a lo mismo. Pero un creyente de verdad no se siente bien. El Espíritu Santo que mora dentro de él los redarguye, no estás bien, arrepiéntete, está mal, y se lanza a los pies de Cristo. Hay una diferencia. ¿Estás cómodo con el pecado? ¿Te agrada? ¿No sientes nada malo al escuchar esa porquería de música? ¿Al mirar las cosas de pornografía o algo que no deberías de estar mirando? ¿Te agrada? ¿Lo disfrutas? ¿Sientes remordimiento? Autoexaminándonos. No se pierde la salvación, pero también, hermanos, muchos están autoengañados. Entonces, esto demuestra que sí hay aquellos que pueden apartarse y nunca regresar porque nunca fueron cristianos. Dios no los borra porque nunca estuvieron ahí en el primer lugar. Nadie es borrado del libro de la vida. Sí son borrados del libro de entre los vivientes, o sea, en el término de que nos puede quitar la vida. Aplicaciones prácticas, hermanos. El pecado es un tema serio. El pecado es serio. Dios no toma a la ligera el pecado. Y aunque los creyentes no pueden perder su salvación, pueden enfrentar una disciplina severa. Lo vimos esta mañana, Hebreos capítulo 12, versículo 6, que Dios al que ama castiga, disciplina y azota a los que recibe por hijos. ¿Qué más vemos? Que Cristo es nuestro mediador. Este es un término legal, que Cristo es nuestro abogado. Cristo intercede por nosotros. El diablo es ese prosecutor, nos quiere en la cárcel, nos quiere en el infierno, quiere arrestarnos, y Cristo es el mejor abogado, que Él está ahí por nosotros. Él es nuestro mediador. Así como Moisés estuvo intercediendo por el pueblo, Cristo, que es más poderoso que Moisés, intercede delante del Padre por nosotros continuamente. Hebreos 7:25 dice: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Nos salva perpetuamente y para siempre. La vida eterna está en la palabra eterna, no vida temporal o no con estipulaciones. Es vida eterna y Él nos salva perpetuamente. Hermanos, la seguridad de la salvación es serio que nos aferremos a esta doctrina. Si somos verdaderos creyentes, nuestro nombre nunca será borrado del libro de la vida. Debemos de vivir una vida de confianza en la obra de Cristo y buscar la santidad como evidencia de nuestra fe. Tomen nota de este versículo, no vamos a ir ahí, pero 2 Corintios capítulo 13, verso 5, nos dice cómo podemos probarnos para ver si realmente somos salvos. Examinemos los unos a los otros para ver si estamos en la fe. Probaos a vosotros mismos. En conclusión, Éxodo capítulo 32, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, hermanos, no es una contradicción, es más una afirmación de la perseverancia de los santos. Nos recuerda la gravedad del pecado y la necesidad de la intercesión de Cristo a nuestro favor. Dios garantiza que aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, nunca serán borrados. Por tanto, debemos descansar en esta seguridad, que nuestra salvación está segura en Él. Entonces, ¿qué nos va a llevar esto? ¿A libertinaje? No. A una vida agradecida con Él. Porque aquellos que no son salvos, muchos dirán: ya soy salvo, Dios me salvó, ahora puedo hacer lo que yo quiera, que al cabo mis pecados son perdonados, pasados, presentes y futuros. Si Dios ya me perdonó todo, ¿puedo vivir la vida como yo quiera? Claro que no. Ese no es un distintivo de una persona que realmente ha sido salva. Entonces, hermanos, vemos estas implicaciones profundas. Estamos seguros en Cristo.
La salvación es segura. La soberanía de Dios. Vemos que Dios escribe nuestros nombres en el libro de la vida y no los borra, que su elección sobre nosotros es eterna y es firme. Lo vemos en Efesios capítulo 1 del verso 4 al 5. Para terminar con esta cita de San Agustín de Hipona, dice: aquel que Dios ha elegido, lo ha elegido desde la eternidad y nunca lo abandonará. ¿Qué podemos aprender de este mensaje? Que Dios es fiel, que lo que Dios lo hace a la perfección. Aunque batallemos con el pecado, aunque luchemos con él, nada nos separará de la mano de Dios. Él conoce que somos ovejas torpes. Las ovejas en sí son muy torpes. Se meten en problemas, se meten en muchos líos, pero el pastor cuida de sus ovejas y ni una oveja se pierde. Hermanos, ni una oveja se pierde. En Cristo estamos seguros. Que el Señor nos ayude a confiar en su gracia y vivir con la certeza, hermanos, que estamos guardados en su poder para siempre. Vamos a orar. Dios mío, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta salvación tan grande que nos has dado, que nuestros nombres han estado escritos en el libro de la vida y tenemos la certeza que nada nos separará de ti. Gracias por tus promesas, que un día seremos glorificados y te contemplaremos, Dios mío. Seremos revestidos de ropa resplandeciente, Dios mío. Recibiremos las coronas únicamente para regresártelas y ponerlas a tus pies, Dios mío. Tú eres digno. A ti sea la honra y la gloria. Te pedimos, Dios mío, que nos ayudes a meditar en esto, que esto nos dé un corazón de gratitud hacia ti, Padre eterno, por tu fidelidad sobre nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.